Habacuc 2:14 y Hechos 2 del 1 al 4. Son dos escrituras, dos porciones que vamos a tener en esta hora. Espero hacerme explicar o hacerme entender con ustedes. ¿Cuántos han leído en la escritura que dice que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas? Sobre las aguas. De hecho hay una canción, ¿verdad? Dice: en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la... Luego dice: mas ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Mas ahora se está moviendo. Un día le voy a dar un concierto. Yo creo que Dios se está moviendo en todas partes. Dios es el creador de todas las cosas. Él hizo el cielo, las estrellas, toda la constelación, el mundo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. No nos podemos esconder del Espíritu Santo. Entonces, creo yo que el más interesado en vivir en nosotros y en estar en nosotros es el Espíritu Santo. Y en Habacuc 2:14 dice el profeta Habacuc: porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. ¿Lo quiere otra vez leer conmigo? Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar, ¿verdad? Del conocimiento de la gloria de Dios. Ahora, Hechos capítulo 2, del verso 1 al 4, nos habla a nosotros acerca del principio de la primera mención. ¿Qué significa el principio de la primera mención? Cuando la Biblia narra algún suceso o algún acontecimiento por primera vez, por eso se llama la ley de la primera mención. Cada tema en la Biblia siempre tiene un tema, tiene una ley de la primera mención. Hay que buscar siempre en dónde aparece primero para poder extraer el contenido correcto del tema que vamos a entender, explicar o aprender. Y en el libro de los Hechos nos habla a nosotros del Espíritu Santo como una persona que viene a derramarse. Y se cumple la palabra de Joel que dice que en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y aquí dice la Biblia que cuando llegó el día del Pentecostés, yo quiero aclararle a muchos de mis hermanitos en esta mañana, lindos y queridos, que nosotros somos una iglesia con una tendencia pentecostal. Somos una iglesia pentecostés. Ay, pastor, habérmelo dicho antes. Otra vez. Porque luego hay personas que te preguntan a ti: ¿a qué congregación vas? ¿Cuál es la iglesia? ¿O en qué cree tu iglesia? Entonces nosotros traemos una línea pentecostal o pentecostés. ¿Y qué significa eso? Que creemos en todo lo que tiene que ver con el Espíritu Santo. Manifestaciones del Espíritu Santo, dones del Espíritu Santo, bautismo del Espíritu Santo, llenura del Espíritu Santo. Todo lo que tiene que ver con el Espíritu Santo, nosotros lo creemos, nosotros lo predicamos y nosotros lo enseñamos, ¿sí? Algunos hemos tenido ya la experiencia de ser investidos de esa experiencia de hablar otras lenguas. Algunos no, pero eso no es el problema. Nosotros no podemos medir quién tiene el Espíritu y quién no tiene el Espíritu, porque todos en el momento de recibir a Cristo recibimos al Padre, recibimos al Hijo y recibimos al Espíritu Santo. O sea, que aunque usted no hablara lenguas, aunque usted no profetizara o aunque usted no pudiera manifestar su don, usted tiene al Espíritu de Dios adentro de usted. Cuando usted, por ejemplo, lee la Biblia en el libro de San Juan, que no lo busque, dice la palabra que los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo. Dice que Jesús sopló, si tú lo buscas en tu Biblia, dice que sopló sobre de ellos y recibieron al Espíritu Santo. Lo hizo desde antes de morir.
en el Evangelio de San Juan. Entonces todos tenemos al Espíritu Santo y nadie podemos juzgar quién lo tiene más, quién lo tiene menos. No podemos, a veces nosotros los que tenemos esta línea pentecostal somos muy dados a buscar reacciones humanas. ¿Y qué digo yo entender cuando digo reacciones humanas? Porque tenemos expresiones del alma, de las emociones, lloramos, cantamos, nos reímos. Hay algunas veces que cantamos en espíritu. ¿Sí me has entendido eso? ¿Sí has escuchado eso alguna vez? ¿Has oído los gemidos del espíritu? Si no sabes eso, bueno, pues métete en eso. Pero hay gemidos del Espíritu, canto en el Espíritu, lenguas en el Espíritu. Y muchas de las veces nosotros, algunas de las veces, pues tenemos estas reacciones humanas. ¿Cuáles son las reacciones humanas? Pues que a veces lloramos. Cuando alguien recibe el Espíritu Santo, de pronto llora. Tú miras a alguien que pronto levanta las manos y empieza a llorar y le dice el que está a su lado, ¿qué te pasa? No sé, pero estoy sintiendo algo. Y bueno o malo, pues es bueno porque no sé, estoy sintiendo bonito y por eso estoy llorando. ¿Alguien ha visto eso alguna vez? Pero luego cuando yo miro cómo el Espíritu se ha movido en muchas ocasiones en la tierra, porque el Espíritu de pronto viene y acaricia a la iglesia, el Espíritu de pronto viene y abraza a la iglesia que somos todos los salvos y todos los redimidos de Cristo, los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, y la iglesia de Cristo está en todas partes del mundo. La iglesia de Cristo está en África, está en Asia, está en América, está en Australia. La iglesia de Cristo está en todas partes. Y hay veces que el Espíritu Santo viene y abraza a la iglesia y le da un avivamiento, o lo que yo llamo, le da un soplo divino que hace que la iglesia sea avivada y sea bendecida. Ha habido avivamientos en los 60s, en los 70s, en los 80s, en los 90s. Y yo recuerdo un avivamiento de los 90s cuando empezó, de hecho se llamó el avivamiento de Toronto, en Canadá. Y en ese lugar había algo muy peculiar, que la gente recibía el Espíritu en risa. Alguna vez tú lo escuchaste, y si no lo escuchas no te preocupes, ni tampoco te pongas así medio tristón por eso. Pero algunas veces vino eso de que la gente reía y reía y reía, y algunos decían que sí era el Espíritu, otros decían que no era el Espíritu. La cuestión es que Dios hacía cosas maravillosas, pero el resultado no es ese. Lo más importante cuando tú recibes bendición del Espíritu no es si lloraste, no es si reíste, no es si te caíste. ¿Algunos de ustedes han escuchado cuando la gente cae en el Espíritu? Otra vez, ¿has oído eso? Entonces, lo más importante no es que lloraste, no es que reíste y que es la risa santa. Incluso se llamó la risa santa, ¿verdad? La risa santa. No es que caíste al suelo tampoco, porque alguien puede ser tocado por el Espíritu Santo, y yo creo eso. ¿Alguien cree eso también? Yo creo que sí, el Espíritu de pronto, aunque algunos son fabricantes de avivamientos. Hay algunos que provocan el avivamiento, y cuando la gente no se cae, lo tumban, lo agarran y lo llevan y ya cuando no tiene equilibrio la persona dice, mejor me dejo caer, no sé que me vaya a tumbar. Nosotros no provocamos ese tipo de cosas, pero sí creemos que puede pasar. Sí creemos que el Espíritu Santo te puede tocar, y puedes llorar y puede redarguirte y puede venir arrepentimiento y puedes cambiar tu vida. Sí creemos que puede venir una risa santa. Sí creemos que alguien puede caer en el Espíritu. ¿Sí me estás entendiendo en esta hora? ¿Lo creo o no lo creo? O sea, sí creemos en eso. Pero eso no es lo importante, eso no es lo relevante. Lo relevante es lo que hace el Espíritu Santo. Lo relevante es qué pasa después de que te levantas del suelo, que caíste en el Espíritu. Te quitó la lengua maliciosa, te quitó la lengua, ¿cómo? ¿La lengua qué? La lengua grosera, lépera, prosaica, rayos y centellas, azos y cebollas. Te quitó eso es lo que importa. No importa que te caíste, no importa que lloraste, no importa que reíste con risa santa. Lo que importa es el resultado, lo que importa es la evidencia, lo que importa es la manifestación, lo que provocó, lo que influenció el Espíritu Santo. Lo que importa es que dejaste de ser mala persona, lo que importa es que te volviste un buen cristiano, lo que importa es que vino obediencia, lo que importa es que saliste de una anemia espiritual y entraste a un avivamiento espiritual. Eso es el resultado
resultado de lo que hace el Espíritu Santo. Y finalmente, eso es lo que nos debe de importar a nosotros. Eso es lo que nos debe de interesar a nosotros. ¿Alguien está de acuerdo en lo que estamos hablando aquí? Amén. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la diferencia entre una reacción humana, una influencia del Espíritu, manifestación, o una evidencia del Espíritu Santo. Y lo que más nos importa es la manifestación y la evidencia del Espíritu Santo. Amén. Y estás aquí, pueblo de Dios, y no podemos medir nosotros. Vuelvo a repetirlo, si alguien tiene más el Espíritu porque gritó más, porque brincó, porque pisoteó, porque habló más lenguas, no podemos decir eso, que tiene más al Espíritu, o alguien que profetizó tampoco, sino con qué intención y cuál fue tu motivación por la que tú lo hiciste. Eso es lo más importante. Si yo hablo lenguas, hablo para que la gente me escuche, para que la gente sepa que soy bautizado con el Espíritu, o realmente es un toque divino. A veces me ha pasado a mí, yo he estado predicando y de pronto hablo en lenguas, porque no siempre hablo en lenguas, pero hay veces que de pronto siento algo en mi ser, en mi Espíritu Santo, porque yo creo que es el Espíritu Santo, y provoca en mí, y de pronto salen esas lenguas que yo no las pensé, yo no las fabriqué, pero hay algo que entonces brota de dentro, y son las lenguas que el Señor me ha bautizado con su Espíritu Santo. ¿Amén? ¿O no amén? Y lo hacemos porque es la presencia del Espíritu Santo en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ok, Hechos 2, porque ya hablé mucho y no he leído eso. Hechos 2, versículo del 1 al 4. Cuando llegó el día de ¿qué? El día del Pentecostés. ¿Cómo estaban todos? Estaban todos unánimes juntos. Quiero que subraye eso. Unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. O sea, hubo una reacción ahí, hubo algo físico, ¿verdad? Una tormenta, un viento recio. Y dice que se le aparecieron, versículo 3, lenguas repartidas como de fuego, lenguas, sentándose sobre cada uno de ellos. Había como 120. Y todos fueron todos llenos ¿de qué? Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Quiero que tomemos en cuenta el versículo 1. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes. Ha habido muchas iglesias que han nacido de grandes avivamientos. Ha habido iglesias que han florecido por avivamientos del Espíritu Santo. Generaciones que han sido cambiadas y que Dios ha levantado adoradores. Es más, para mí la más notoria fue la década de los 90, cuando hubo un brote de adoradores, y de ahí sale Marcos Witt, Juan Carlos Alvarado, Jesús Adrián Romero. De ahí sale un semillero tremendo de ese avivamiento de adoradores, iglesias de movimientos pentecostales tremendos que empiezan a brotar alrededor del mundo, porque como yo decía al principio, es el aire del Espíritu Santo, el abrazo del Espíritu Santo, porque Él tiene cuidado de su iglesia. Él te anhela, dice la Biblia, celosamente. Dice Pablo que somos templo ¿de quién? Otra vez, somos templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Entonces Dios anhela habitar dentro de nuestro corazón en cada uno de nosotros. Ahora, hay otra escritura que yo quiero compartir también aquí en 1 Corintios 12, del verso 4 al 7. 1 Corintios 12, del verso 4 al 7. ¿Cuál es mi tema de esta mañana? Si alguien está tomando nota, ¿cómo se ve una iglesia llena del Espíritu Santo? Ese es mi tema de esta mañana. ¿Cómo se ve y se debería de ver una iglesia llena del Espíritu Santo? No solo hablar lenguas, no solamente dones, no. Hay algo intrínseco en eso. 1 Corintios 12,
del 4 al 7. Y mire lo que dice Pablo. Ahora bien, hay diversidad de qué? Hay dones. Hay más de 30 dones en la Biblia. Solo que usted conoce solo los de 1 Corintios. Pero está el don del sueño y el don de interpretación de sueños. Está el don de continencia, dijo Pablo. ¿Sí estás entendiendo? Hay más de 30 dones. Aquí, en este capítulo, Pablo menciona 9 dones, pero hay muchos en Romanos y otros a lo largo del Nuevo Testamento que se califican como dones que Dios le da a la iglesia, pero dice que es por el mismo Espíritu. Pero hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. ¿Cuáles son los ministerios? Profeta, apóstol, pastores, evangelistas y maestros. Cada vez que hablemos de ministerio, hablemos de la mano. La mano, este es el apóstol, este es el profeta, el que señala, porque este es el dedo que señala el profeta. Este es el evangelista, el dedo más largo, el del alcance, el que trae almas al ministerio de la iglesia. Este es el maestro, el pastor, perdón, porque es el dedo del pacto. Es donde cuando nos casamos nos ponemos un anillo. Ahí están los pastores. Y este, el más pequeñito, que es el que usamos normalmente cuando no hay palillos. ¿Qué hacemos con este dedo? Hola, buenos días. Este que usted dice, ¿para qué sirve? Sirve mucho. Este es el maestro, apóstol, profeta, evangelistas, pastores y maestros. Esos son los ministerios que están en la Biblia. Pero el Señor es el mismo. Versículo número 6. Y hay diversidad de operaciones de Dios. Pero Dios, ¿qué hace? Todas las cosas en todo es el mismo. O sea, que Dios de una manera multiforme se manifiesta de muchas maneras más allá de nuestro alcance. Son operaciones, y vamos a llamarle que a veces Dios hace operaciones secretas sin avisarnos, hace lo que tiene que hacer. De pronto un familiar llegó convertido y tú, oye, pero ¿quién te evangelizó? Nada. ¿Y cómo? No, pues estaba viendo la televisión y de pronto ahí apareció un versículo, y el versículo, y mi corazón empezaron a tum, 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 y sentí algo, y luego alguien ahí puso que teníamos que recibir a Cristo. Operaciones de Dios. Dios tiene muchas facetas, multiformes maneras de poder hacer sus planes y sus propósitos con nosotros. ¿Quién dice amén en esta mañana? Versículo 7. Pero a cada uno, y eso es muy importante, pero a cada uno le es dada, subraye eso, la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Otra vez, para provecho. Hay unas versiones que dicen, le es dada la manifestación para servir con el bien a otros. En otras palabras, cuando yo tengo un don, no es para glorificarme a mí, no es para mi ego, no es para que yo me sienta más que los demás, es para ponerlo a servir en la iglesia de Cristo. Los dones sirven para ayudar a la iglesia, para edificar a la iglesia. ¿Sí me estás entendiendo en esta hora? ¿Amén o no amén? Entonces, los dones son para que yo los exhiba. Si tú recibiste un don, no es para que lo escondas, no es para que lo tengas aguardado. Un don es para que se manifieste. Un don es para servir. Hágase de cuenta que hay un grupo de músicos, ¿verdad? Muy buenos músicos, talentosos. Son unos artistas, están fuera de serie, ¿no? Pero pues no tocan el instrumento. ¿Cómo se va a dar la cuenta la gente que él es un artista, un músico excelente, hasta que toca el instrumento? Sea cualquier instrumento. Cuando toca el instrumento está manifestando lo que sabe hacer, la habilidad, la destreza, el don, o como tú le quieras llamar, lo está manifestando. Y cuando alguien escucha al músico dice, wow, hace hablar la guitarra, hace llorar la guitarra. No, esa persona me gusta escucharla. ¿Por qué? Porque está manifestando lo que sabe hacer con un instrumento. ¿Cómo te das cuenta tú que tienes un don? Cuando lo pones por obra. Cuando tú oras por un enfermo y de pronto el enfermo sana, dices, wow,
No sabía que Dios puede usar mi vida para orar por enfermos. ¿Cuándo te das cuenta que tienes un don de liberación? Cuando echas fuera demonios. Que tienes el don de fe cuando oras por algo imposible y a veces vienen las cosas en el instante. El don de fe. ¿Cuándo te das cuenta que está el don de discernimiento en ti? Cuando Dios te da la revelación de lo que tienes que manifestar. ¿Sí me estás entendiendo en esta mañana? Entonces los dones son para manifestarse, pero Dios quiere la evidencia, amén, porque muchas de las veces la gente a veces dice, yo quiero el don de milagros. ¿Cuántos quieren el don de milagros? ¿Cuántos quieren el don de milagros? ¿Cuántos quieren el don de dar? Ya no lo levantaron igual, ¿verdad? Ay, pastor, es que eso afecta a mi cartera. Sí, escúchame. Lo importante no es que quieramos un don o que quieramos otro don. Lo importante es lo intrínseco, la evidencia, el resultado que va a provocar el don en mi vida personal. Porque finalmente los dones son de Dios, los dones no son míos, los dones son regalos de Dios. ¿Sí me estás escuchando? Entonces, muchas de las veces nosotros queremos profetizar, pero ¿con qué motivación? Muchas veces nosotros queremos tener el don de ciencia. Ay, yo quiero ver lo que está pensando el hermano. Yo quiero ver cuáles son sus pensamientos. Quiero tener el don de ciencia, el don de interpretación, el don de revelación, el don... Espérame, pero ¿qué quieres en tu corazón? ¿Para qué quieres profetizar? ¿Para que alguien diga que tú eres una profetisa, eres una profeta? Ay, yo quisiera ser como la profeta Ana Méndez. Déjate de cosas. ¿Cuál es el resultado que esperas para ti? No para lo que haces, sino para ti mismo. ¿Sí me estás escuchando en esta hora? ¿Amén o no amén, hermanos? Entonces, quiero ir aterrizando este mensaje. ¿Cuáles son esas evidencias que deberíamos de buscar antes que los dones y antes que estar queriendo una cosa u otra o hablar lenguas? Porque luego de pronto medimos el espíritu por la extravagancia con que si alguien gritó, brincó, danzó o lo que sea. No, hermanos. Mira, hay algunos que están como los nórdicos. Buenos días. ¿Quiénes son? Bueno, allá por los nórdicos, ¿eh? Tú les puedes poner la música más guapachosa, el merengue más merenguero de todo el mundo, la música africana, y el nórdico está así, hermético, engarrotado, perdóname por esa palabra, todo mundo brincando y ellos están así. A veces nosotros pensamos, cuando hay hermanos que son quietos y pasivos, pensamos que no tienen el espíritu, pero estamos equivocados. El espíritu no se mide por cuánto usted brincó, cantó, gritó, profetizó y manifestó el don. El espíritu no se manifiesta de esa manera, sino en la evidencia, en el resultado que hay dentro de nosotros. ¿Sí me estás entendiendo? Porque igual alguien puede estar en el altar orando, chillando y ahí sintiendo, incluso puede estar hablando lenguas, llorando, pero cuando se levanta va y le reclama a la hermana y casi se la chonguea. Y luego dice la hermana, pero usted estaba en el altar orando. Sí, hermana, pero ya me vine acá. Eso fue en la presencia de Dios, pero acá estoy en la tierra. No, hermano, la evidencia es lo más importante. La influencia del Espíritu de lo que quiere hacer en nosotros. No que me caí al suelo, no que tuve la interpretación de lenguas, no porque revelé un misterio, no porque tengo el don de fe, no, hermano, sino la evidencia, el resultado. Lo que el Espíritu Santo hace en mi ser, me cambió, me transformó, me llevó al arrepentimiento, me hizo más sensible, me hizo más humilde, me llevó a pedir perdón, me llevó a vivir los frutos del Espíritu Santo. Eso es lo importante de Dios en nosotros. ¿Quién dice amén? ¿Amén o no amén? Ahora, voy a mencionar algunas 2 o 3 cosas de lo que es importante para Dios dentro de nosotros. Y lo primero es armonía. Diga conmigo, armonía. Y yo le llamo evidencias del Espíritu Santo en nosotros. Armonía. Dice la Biblia que cuando cayó el Espíritu Santo estaban todos unánimes.
Es decir, estaban todos en armonía, estaban juntos, ahí, unidos, en un mismo espíritu, en una misma mente, en un mismo corazón. Hay muchas personas dentro de las congregaciones y en todas las congregaciones que tienen dones para ellos. Solo se exaltan, solo se glorifican a ellos. Yo les llamo los brujos pentecostales, perdónenme lo que estoy hablando. ¿Y qué es eso, pastor? Que cuando tienen, por ejemplo, un don de sanidad y de milagros, te espero en mi casa porque el Señor me muestra que te va a liberar. Y te espero como a las 5, no llegues tarde. Y te traes una bolsa de pan de no sé qué, y te traes unos camarones y te traes una ofrenda porque el Espíritu me muestra. Mira, qué chulo, ¿verdad? Así no es el Espíritu Santo. Así no trabaja Dios. ¿Sí me estás entendiendo? Hay muchos que tienen dones para glorificarse a sí mismos, para sentirse importantes, para ser más que otros, para creer que son la última coca del desierto. No, mis amados hermanos, no y mil veces no. No es para eso. Es para que tengamos armonía. ¿Cuántos dicen amén? Porque a veces luego de pronto hay hasta competencia, ¿verdad? Si aquel interpretó un sueño, yo voy a interpretar lenguas. Y si aquel interpretó lenguas, yo voy a liberar un endemoniado. Y a ver, no, hermanos, no hay competencia. Todo es para provecho. Todo es para bendición. ¿Quién dice amén? Y en algunos casos, escúcheme lo que estoy hablando. Hay algunos que cuando tienen dones, llegan al extremo hasta de dividir al cuerpo de Cristo. Es que Dios me dio una revelación, es que Dios me mostró, es que Dios ya me capacitó, es que yo ya tengo los 9 dones del Espíritu. Ah, qué bonito. Pero Dios es un Dios de orden. Yo no quiero, escúchame lo que te digo, yo no quiero ser como la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto es una iglesia muy hermosa, era una iglesia gentil, pero era una iglesia muy problemática. Vivía en el Espíritu, pero no tenía orden. Pablo tuvo que escribir 2 cartas a Corintios, 2 cartas, donde en cada carta son varios capítulos. Creo yo que son las cartas más largas que Pablo escribió. Y en cada una de ellas les reprende, les exhorta. Había incesto, había desorden en la iglesia a la hora de tomar Santa Cena, había problemas de ofrendas, había problemas de los dones. Por eso él escribe un capítulo completo a los dones. No había amor dentro de ellos, porque Pablo les escribe un capítulo acerca de ¿qué? Del amor. ¿Sí estás de acuerdo con eso? Primera de Corintios 13 habla del amor. ¿Y por qué Pablo les escribe eso? Porque era una iglesia que alardeaba mucho del Espíritu, que oro por enfermos, que hay dones, que hablo en lenguas, pero era un caos, era un desorden. No había Espíritu de Dios, no había armonía, no había unidad. Cada quien quería ser uno solo, cada quien quería agua para su molino. Escucha, mi iglesia, los dones no son para personificar o glorificar a una persona. Dios no busca personificar a nadie. Dios busca glorificarse Él, porque la gloria es del Señor, la honra es del Señor, la alabanza es del Señor. Alguien le da un aplauso a Jesús en esta mañana. Amén. Amén o no amén. Donde está el Espíritu de Dios, hermanos, hay una armonía constante y creciente. Se siente el Espíritu de Dios, hay una armonía. ¿Te ha tocado a ti llegar a lugares donde sientes bien bonito la casa donde tú llegas? Llegas a la casa de tu vecina, tu prima, tu tía, tu comadre, tu abuela, tu vecina, tu suegra, tu consuegra, lo que sea. Te sientas y en lo que te sientas, bien padre el tiempo. No, hombre, hasta nomás te recargas y ya estás súbitamente dormido. Llega tu prima, si es tu vecina o lo que sea, te agarra los piecitos, te ponen ay, perdón, es que me dormí. Y le dices, oiga, es que nomás llego a tu casa y hasta los frijoles me saben ricos. No llego a tu casa, oye, se me quita todo el dolor. No, hombre, traía un dolor, pero nomás me senté aquí, me relajé. Oye, ¿has entrado a esas casas alguna vez? Escúchame lo que te digo. ¿Has entrado a esas casas que a veces ni te quieres ir? Y no porque seas tan encajoso, perdóneme lo que digo, sino porque sientes rico, sientes sabroso. No es tanto que a veces esté limpio, no, pero hay algo precioso. Es más, llegas al punto de preguntarle a la persona, oye, ¿qué aroma usas aquí? No uso nada. ¿Cómo? Hay un aroma así a jazmín, no, nada. El piso, ¿con qué? No, pues agua y nomás así, porque ni me gusta echarle
algún líquido. Oye, qué rico huele tu casa. Qué rico. Ay, como diciendo, ¿por qué la mía no, verdad? Buenos días. ¿Sí me estás escuchando? Pero hay casas a donde tú llegas y rápido te quieres ir. Te pica el cuerpo. Y estás con la mano en la nariz. Como que hay un olorcito raro, ¿verdad? Pero no hablo de la limpieza, hablo del ambiente. De pronto entras al baño, ¿no? Y llegas a ese baño de la persona a la que visitaste y entonces te sientes raro. Ay, oye amiga, en tu casa hay fantasmas, siento que alguien me está persiguiendo. Sientes cosas raras, te incomodas, te pica el cuerpo. Es más, hasta te cambia el humor. Llegaste y te estresaste, tú sientes una tensión. ¿Has estado en esos lugares? Buenos días. Otra vez, ¿has estado en esos lugares? O sea, en un lugar donde hay paz y en un lugar donde no hay paz, es exactamente lo mismo en una congregación. Cuando tú y yo llegamos a una congregación donde hay armonía, donde está el Espíritu de Dios, se puede respirar, se puede sentir. Yo no sé qué es lo que sientas cuando llegues aquí. Yo espero que sientas padre. Yo espero que sientas bonito. Yo espero que sientas la bendición del Señor. ¿Me estás entendiendo lo que digo? Sabes, si tú sientes algo hermoso cuando vienes a estar en la reunión de la casa de Dios, es porque hay armonía. Es porque el Espíritu Santo se está moviendo. Es porque el Espíritu Santo da paz al corazón. Es porque el Espíritu Santo se está paseando, incluso hasta te está sanando si tú quieres pensarlo así, y el Espíritu está obrando. Hay ocasiones que tú llegas a lo mejor por primera vez. Ahora quiero que diga algo y sea sincero. ¿A alguien le pasó que cuando vino la primera vez, de pronto el pastor predicó y dijo, eso que dijo él, tú le dijiste lo que yo te platiqué? No, entonces ¿quién le dijo? El Espíritu Santo. Porque donde está el Espíritu de Dios, ¿me estás escuchando? Donde está el Espíritu de Dios, ¿qué hay? Libertad. Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad, hay armonía. Donde está el Espíritu de Dios, hay gozo, hay alegría, hay bendición. Alguien le da un aplauso fuerte al nombre del Señor. Amén, amén y amén. Estar en armonía, iglesia. Escúchame, estar en armonía es estar unidos, es estar de acuerdo. No es lo mismo estar juntos, póngame atención, que estar de acuerdo. Podemos estar sentados, pero a veces en el corazón acá hay, como diciendo, yo eso que habla el pastor, si lo escuchas, si recibes la palabra, pero hay cosas que a veces dentro de ti como que no embona, no encaja, no cuadra. Y aunque tú no lo expreses, muchas veces tus hechos demuestran lo que tú realmente traes en tu corazón. Porque no estás en armonía, porque no estás de acuerdo. Estar en armonía es estar en unidad. Estar en armonía es estar de acuerdo. ¿Sí me estoy explicando en esta mañana? ¿Amén o no amén, hermanos? Estamos en armonía, es porque el Espíritu Santo está en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros cuando estamos en la congregación debemos de sentir la paz de Cristo, el amor de Cristo, la bendición de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es importante que aprendamos esto, porque esta es la evidencia del Espíritu Santo de que está en nosotros, de que hay armonía, de que hay acuerdo, de que hay entendimiento. ¿Cuántos dicen amén? Levanta tu mano si dices amén. Qué triste es cuando no hay acuerdo. Qué triste es cuando hay discusión. Qué triste es cuando hay gente negativa. Qué triste es, alguien me está oyendo en esto. Qué triste es cuando estamos juntos pero no estamos en la misma sintonía. No estamos en el mismo canal. Yo estoy en FM y usted está en AM. El cuadrante es diferente. Yo voy por un lado y usted va por otro lado. Qué triste, porque no nos damos cuenta que estamos deteniendo la bendición de Dios para ese lugar, para esa congregación. Con todo respeto,
de todo mi corazón, con todo mi amor, yo algunas veces, ¿me dejan decir algo esta mañana? Yo algunas veces le he tenido que decir a alguna gente: si no estás de acuerdo en lo que yo creo aquí y lo que yo enseño aquí, busca un lugar donde tú estés cómodo. Busca un lugar donde crean lo que tú crees. Es que a mí no me gusta la danza. Es que a mí no me gusta eso de las lenguas, porque es que a mí no me gusta que pidan mucho dinero, porque el pastor es pare de pedir, no pare de sufrir. Yo me salí de pare de sufrir y me metí a pare de pedir. Yo, buenos días, con todo mi amor, yo les he dicho: no hay problema si tú te vas, pero tienes que ir a un lugar donde tú estés en paz. Tienes que ir a un lugar donde tú tengas armonía, en donde tú te congregas, porque es ahí donde hay una fuerte presencia del Espíritu Santo. Es ahí donde hay una iglesia que se multiplica, que avanza, que crece. ¿Alguien está oyendo lo que estoy hablando? Amén. Porque es ahí donde está el Espíritu de Dios que se está moviendo. Todos necesitamos tocar la misma nota con diferente instrumento. Escúchame otra vez, todos necesitamos tocar la misma nota con diferente instrumento para producir una armonía. O cuando los músicos tocan en armonía, oiga, esa melodía sale que es un canto del cielo y usted se goza. ¿Quién dice amén? Usted se goza porque está entonada la alabanza, porque están tocando la misma nota. Usted puede sentir precioso, usted se deleita. Usted le dice al director de alabanza: hermano, no puedes volver a cantar otra vez esa canto, esa alabanza, porque siento precioso, siento el Espíritu de Dios, siento la presencia de Dios. Escucha, mi iglesia, cuando uno vive como iglesia en armonía, cuando uno vive en unidad, entonces el Espíritu Santo se deja sentir en el corazón de las personas. Aún me atrevo a decir que el mismo enfermo empieza a sentir algo rico. ¿Quién dice amén? Otra vez, empieza a sentir algo sabroso. El enfermo dice: qué ambiente tan más agradable, qué alabanza tan viva. Y no es tanto, hermano, a veces que sean los músicos, porque a veces ni son estudiados, a veces son líricos, empíricos, pero es que el Espíritu les da la armonía. El Espíritu les mueve las manos con la destreza, con la habilidad, porque hay unidad. ¿Quién dice amén? Porque hay armonía. ¿Quién da un aplauso fuerte al Señor en esta hora? Amén. Ahora, armonía, aprenda bien esto. Armonía son personas con distintos dones logrando la misma visión. Otra vez, armonía son personas distintas con dones diferentes logrando una misma visión, logrando un mismo propósito. Tú tienes diferentes dones. Nuestra misión siempre debe de ser compartir a Cristo a toda criatura. Amén. Ahora, ¿cómo se puede ver, para ir aterrizando este mensaje, cómo puedo ver armonía, pastor? Y nota esto, que es lo más importante del Espíritu. ¿Cómo puedo ver armonía en mi congregación, pastor? ¿Cómo puedo sentir que hay armonía en Oasis? Tú debes de estar más de acuerdo en estar en algún grupo familiar. Si eres mujer y hay grupos de mujeres, incluirte en el grupo de mujeres. Si te gusta la oración, en el grupo de oración. Si hay grupo de varones, en el grupo de varones. Si hay células, en el grupo de células. Tú debes de estar más de acuerdo. Amén, hermanos. Tú debes de estar más de acuerdo en participar en la congregación en la manera posible que tengas la oportunidad. Eso es estar en armonía. ¿Quién dice amén? Eso es estar tocando
con dones diferentes o con instrumentos diferentes, pero una misma melodía en la misma nota en el nombre de Cristo. Esto quiere decir que unos están evangelizando, otros están orando, otros están liberando, otros están en el mantenimiento, otros están en la construcción del templo, otros van a la cárcel, otros van a los hospitales, otros cuidan a los niños, otros cuidan a las viudas. Eso es el don de la iglesia en la armonía. Ese es el servicio en la iglesia, en una iglesia donde se mueve el Espíritu de Dios. Amén, hermanos, porque somos un cuerpo viviente, un organismo viviente. Somos la iglesia de Cristo, somos el cuerpo de Cristo. Así que es hora, iglesia, de trabajar. Es hora de poner mi don, mi talento, mi habilidad. Es hora de aprender a descubrir el don. Por eso es importante cuando nosotros le decimos a la iglesia, hermanos, tenemos módulos de enseñanza, módulo 1, módulo 2. ¡Ay, qué aburrido! Tenemos discipulado, comienza una semana discipulada. Ya me lo sé todo. Ya llevo 20 cosas. No se trata de recibir un curso por recibir un curso, sino de recibir la visión que hay en la iglesia, la misión que hay en la iglesia y el ADN que corre por la iglesia. Porque alguien me está oyendo en esta mañana. Alguien está escuchando lo que estoy hablando. De recibir la visión de la iglesia, pero sobre todo el ADN que corre por la iglesia, de lo que enseña nuestro pastor, lo que cree nuestro pastor, la visión de nuestro pastor que Dios le ha dado, si creemos que es nuestro pastor. Y es ahí donde nosotros necesitamos empezar a trabajar, empezar a operar como iglesia. Y yo les digo, hermanos, que no tardamos mucho en este lugar. Porque o habrá que romper paredes o habrá que buscar otro lugar. Buenos días. ¿O se quieren quedar aquí toda la vida? ¿Se quieren quedar toda la vida aquí? Pues entonces regáleme su casa y su terreno. Mire, escúcheme lo que le digo. Cuando cada quien está en el lugar que le corresponde, es porque hay armonía, porque estamos sincronizados por el Espíritu, porque el Espíritu nos pone dentro de nuestro corazón lo que debemos o no debemos de hacer. Quiero que busque 1 Corintios 12, versículo 4. 1 Corintios 12, versículo 4. De hecho, quiero agradecer a las personas que ya nos están ayudando para arreglar el cuarto a los niños. La semana pasada, Dios bendiga a nuestro hermano, ¿verdad? Dios bendiga a nuestro hermano por ahí, no sé si lo vi entrar, pero no sé por dónde está, por ahí, Dios lo bendiga. Y otra hermana que nos dio una ofrenda para poner los cables que necesitamos para las televisiones, ya se están moviendo en eso. Así que me da mucho gusto ver el corazón de ustedes. Por eso siempre les he dicho que ustedes son una iglesia tan hermosa, tan preciosa. ¿Quién dice amén? ¿Le das un aplauso a Cristo por eso? Amén. Amén, hermano. Amén o no amén. El día que a ti te nazca hacer algo por Dios, hazlo. Y Dios te va a bendecir grandemente. Yo estoy contento por eso, porque apenas lo dijimos el domingo y mire, ya entre semana, el mismo día, el siguiente día, estaba la respuesta en el corazón. Porque Dios es el que toca los corazones. Cuando entendemos que a veces a lo mejor no podemos evangelizar, no podemos hacer el trabajo misionero, no podemos ir a cárceles, hospitales, pero sí podemos hacer una aportación o podemos dar nuestro trabajo, porque a veces tenemos esa habilidad de conocer del trabajo y damos nuestro trabajo, ofrendamos nuestro trabajo. ¿Quién dice amén? Y eso se convierte en una bendición para la iglesia. ¿Quién dice amén? 1 Corintios 12, 4. ¿Cómo dice? Ahora bien, hay diversidad. ¿Pero qué? Pero el Espíritu es el mismo. Amén. Mire, yo en lo personal, ya para terminar esto, yo en lo personal, creo yo, no sé, puedo tener un don de liderazgo, porque tengo varias congregaciones. Pero mi esposa puede tener otros dones que yo no tengo. Y Dios lo que hace con los dones es que podamos mezclar nuestros dones como iglesia para dar un mejor resultado. Dios me usa de una manera a mí, pero Dios usa a mi esposa de otra manera extraordinariamente, poderosamente, que cuando usted oye a mi esposa es totalmente el polo diferente a lo que usted escucha aquí. Pero los dones que ella tiene
y los dones que yo tengo, Dios permite que se mezclen para dar un mejor resultado. Como iglesia, como pueblo de Dios, esos dones que tenemos nosotros se pueden mezclar positivamente para dar mejores resultados. Es decir, quien tiene el don de evangelismo y alguien tiene el don de sanidad o de liberación, alguien evangeliza y alguien puede orar por el enfermo. Eso es mezclar los dones para dar un mejor resultado. No en un espíritu de competencia, no, porque los dones se hacen en conjunto, se hacen en unidad, se hacen en armonía para fluir correctamente. Qué hermoso, y me da mucho gusto cuando yo leo la historia de Nehemías, cómo había edificadores, cómo Nehemías puso personas idóneas para cada trabajo que se necesitaba en la reconstrucción del templo. Yo sé que aquí hay mucha gente con mucha habilidad, con muchos dones de parte de Dios, porque yo creo que usted ha recibido dones. ¿Quién dice amén en esta mañana? Diga conmigo, he recibido dones. Diga, y los voy a usar para la causa del reino. Amén, hermano. Y yo creo que cuando nosotros usamos estos dones y los ponemos por obra, la iglesia no solamente crece, la iglesia sigue avanzando. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque probablemente tú tengas el don de la generosidad, el don de liderazgo, el don de presidir, el don de servir, el don de exhortar. ¿Sabes que la Biblia habla del don de la exhortación? ¿Sabes que hay quienes tienen ese don maravilloso? Y exhortar no significa regañar, exhortar no significa cortar cabezas. Exhortar viene de una palabra militar que es alinear. Alinear quiere decir que hay hermanos que tienen la gracia, la sabiduría de Dios para alinear a los hermanos que anden chuequitos y torcidos. Entonces hay esos hermanitos con una gracia y con una sabiduría que llegan, hermanito, hasta te soban la espalda, hermanito, en el amor de Cristo le voy a... Y con una sonrisa que tú crees que hasta te van a pagar una coca con un pastel de 3 leches, ¿verdad? Ay, dígame, hermano, dígame. Mire, hermano, es que lo que usted hizo de esta manera no fue lo correcto. Y te empiezan a hablar tan suavecito, con una gracia, pero con una espada bien afilada que, órale, endereces en el nombre de Cristo. Y entonces tú dices, ay, me pasó lo que la enfermera, se veía tan linda gente, pero ¡pum!, que me pone la inyección, ¿verdad? ¿Sabes? Hay hermanos que tienen el don de la exhortación. Qué hermoso, qué precioso es tener una iglesia que cuida el bienestar y la vida espiritual de la iglesia. Por eso son importantes los dones, para que cada uno de nosotros los pongamos para provecho, dice el apóstol Pablo. ¿Quién dice amén? Amén. Versículo 7, 1 Corintios 12:7. Estoy a punto de terminar. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Amén. Jesús dijo que seríamos conocidos en el mundo si nos vieran en unidad. Si se amaran unos a los otros, el mundo sabrá que yo fui enviado. Si están en unidad, el mundo conocerá que ustedes son mis discípulos. Escucha lo que dijo el Señor en San Juan 17. Cuando estamos en armonía, cuando nos amamos, cuando cumplimos la misión que Dios nos ha encomendado. Así que la evidencia es que nos amemos unos con los otros con un amor transparente. ¿Quién dice amén en esta hora? La evidencia es que ayudemos a la iglesia con los dones que Dios nos ha dado. No para mí mismo, no para glorificarme, no para exaltarme, no para mi egolatría, sino para la gloria de Cristo, la gracia y el don que tú has recibido, que sea para honrar a nuestro Padre. ¿Cuántos dicen amén? Amén, ¿amén o no amén? Amén. Termino con esto. No solo el Espíritu me lleva a mí a entender cuán importantes son los dones y mi motivación para hacerlo, pero también me enseña a servir. Cuando el Espíritu se mueve en una iglesia y se mueve en mi corazón, el punto final es servir. ¿Sí me estás explicando? Muchas veces la gente no sabe sus dones. ¿Qué tengo que hacer? Dijimos, preguntarle al Espíritu Santo, tomar los cursos necesarios en la iglesia, las enseñanzas, para experimentar y poner en práctica lo que yo necesito hacer para la obra y la causa de Cristo. Amén. Para yo entender y darme cuenta en donde yo soy funcional. Porque muchas de las veces nos va a tocar hacer cosas
que no nos gusta. Pero sin embargo a veces hay que hacerlas. ¿Por qué? Porque hay la necesidad de hacerlo, pero ahí Dios nos está enseñando a nosotros. A lo mejor no es el don que tú tienes, pero tienes el don de servir. ¿Sí me estoy explicando? Es como el que no encuentra trabajo, es un ingeniero pero no encuentra trabajo y de pronto entró a un restaurante y de pronto entró a limpiar y de pronto entró a la cocina. Nada que ver la carrera donde está trabajando, pero como necesita servir por tener una retribución y remuneración económica, está sirviendo en un lugar que no es su profesión, pero está teniendo beneficio. En la iglesia es algo parecido. Tal vez yo tengo el don del ser enseñado, de la enseñanza, soy maestro y puedo dar clases, pero ya está ocupado ese lugar o no hay oportunidad en este momento, pero se me requiere cuidando niños. Y tú dices, ay, los niños son mi martirio. Ay, no me manden, pastor, le doy la ofrenda que quiera, pero no me mande con los niños, por favor. Sabes, algunas veces vamos a hacer cosas que no nos gustan, pero que lo vamos a hacer porque el Espíritu Santo nos pone a servir por amor, porque la obra lo necesita. ¿Quién dice amén en esta hora? Amén. Y es que muchos a veces hemos estado haciendo cosas que nunca hemos querido hacer, pero que las necesitamos realizar para la causa de Cristo. ¿Quién dice amén? A veces nos toca cuidar la puerta. Pastores, que yo tengo cara de sargento mal pagado, pero hermano, te necesitamos aquí. Pastor, nomás un día, por los días que sean necesarios. Ay, pastor, ¿es un castigo o es venganza, pastor? Ni castigo ni venganza. Necesariamente necesitamos tu servicio aquí. Y cuando hay obediencia y cuando estamos en armonía, decimos amén. Amén, pastor. Lo hacemos por obediencia. Lo hacemos por amor a Cristo. ¿Quién dice amén? Y no es tanto si me gusta o no me gusta, sino por amor, porque hay armonía, porque a eso nos lleva el Espíritu Santo. Dios permita que desarrolle en ti esa bendición de ser un servidor de Cristo. Dios permita en su voluntad que tú puedas poner al servicio de la iglesia lo que Dios tiene para ti y lo que Dios te ha dado. Amén. Y lo que tienes va a ser maravilloso, porque Dios va a multiplicar tus dones. Dios te va a bendecir. Dios va a bendecir tu hogar. Tú sirviendo en la iglesia y Dios derramando su espíritu sobre tu familia. Y en unas de esas Dios te va a sorprender, porque como estás sirviendo a la iglesia, no obligadamente, diga conmigo, no obligado, sino por amor. Entonces, como tú estás sirviendo a la iglesia, Dios entonces de pronto empieza a hacer lo que tiene que hacer con tu familia, en tu matrimonio, en tus hijos, en tu negocio, con tus padres, y empiezas a ver la recompensa de lo que es servir a Dios. Por eso dice la Biblia, ¿alguien puede buscar 1 Corintios 15:58, por favor? Rápidamente en esta mañana, 1 Corintios 15:58. Amén. ¿Qué dice? Así que, hermanos amados míos, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano tu esfuerzo, no es en vano cuando has venido a dejar tus horas al servicio de la iglesia, no es en vano, de verdad. Yo quiero decirte desde lo más profundo de mi corazón, dice la palabra, no nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo segaremos. Servir a Dios es hacer cosas buenas, servir a Dios es hacer la voluntad, servir a Dios es porque hay armonía del Espíritu. Diga conmigo, armonía del Espíritu. Ahora, entienda algo, si hay armonía, hay servicio. Si hay armonía, hay servicio. ¿Qué pasa cuando una persona no tiene armonía? No quiere, pone pretextos, no puedo, aunque pueda dice que no puede, porque no hay armonía. La armonía hace todo, y la armonía la hace el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo está dirigiendo la obra porque es de Él. La obra no es del hombre, la obra es del Espíritu Santo. ¿Quién dice amén? Así que cuando hay armonía, hay servicio de Dios, y la manifestación es para provecho, es para bendición, porque entonces empezamos a ver los dones manifestados en la obra y en la causa de Cristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me enseña a tener una actitud correcta. ¿Quién dice amén? Diga conmigo, me enseña el Espíritu Santo a tener una actitud correcta.
Una motivación correcta. Diga, motivaciones sanas, motivaciones puras. Y entonces cuando el Espíritu Santo hace eso, la iglesia se sigue moviendo en una manera extraordinaria. Hay una obediencia porque el Espíritu Santo te lleva a entender que lo debes de hacer, no por fuerza, sino por obediencia y por amor. ¿Y verdad que esto es hermoso, iglesia? ¿Quién dice amén o no amén? ¿Amén o no amén? Entonces, termino con esto, pueblo de Dios. La manifestación se hace a través de los dones, con una actitud correcta del corazón, que es importante, donde la evidencia del Espíritu Santo se mueve con un resultado extraordinario. Es decir, todo lo que hagas siempre está el Espíritu Santo. Y si está el Espíritu Santo, hay armonía. Y si hay armonía, hay bendición, hay crecimiento, hay paz, hay desarrollo, hay todo lo bueno, porque usted con corazón alegre lo hace. ¿Cuántos dicen amén? Usted no obligado, sino con amor, porque Dios va a despertar tu espíritu. Y no porque está dormido, sino porque estás distraído probablemente, porque a lo mejor estás enfocado en otras cosas, pero el Espíritu te ha traído esta mañana para tú servir a Dios. Así que los días que tengamos, los años que Dios nos dé, que sea para servir al Señor, llenos del Espíritu Santo. Ponte de pie en esta mañana.